Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos. A ver, diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, esa es una palabra que se escucha muy bonita, y como es algo que deseamos, es algo que queremos, por eso muchos la tomamos, y no está mal. Muchos decimos: ay, yo quiero servir al Señor con toda mi casa, yo quiero que mis hijos sirvan al Señor, quiero que mi esposa, que mi esposo sirvamos todos al Señor. Mira, que todos podamos venir y buscar al Señor y servirle con todo nuestro corazón. ¿Verdad que es un buen deseo? ¿Sí dice amén conmigo? Bueno, pero tiene que ir más allá del deseo. Para que tu familia sirva al Señor, debe de haber un compromiso primeramente contigo. Tú debes de estar comprometido sirviendo al Señor. Si tú eres un papá o una mamá que quiere que sus hijos sirvan al Señor y tú no sirves al Señor, ya desde ahí empezamos mal. Porque el primero que debe servir al Señor debes de ser tú. Tú como papá, tú como mamá, debes de ser el primero comprometido en servir al Señor. Si dice amén conmigo. Ahora, mire bien el deseo de Josué: mi casa y yo serviremos. Ahora, acompáñeme ahí a Jueces capítulo 2, nada más unas hojitas. Si usted tiene su Biblia ahí en la mano, vea el capítulo 24, dice discurso de despedida de Josué. Eso es lo que dice arriba del verso 1. ¿Sí tiene ahí Josué capítulo 24? Arriba del verso 1 dice discurso de ¿qué? De despedida. Voltéeme a ver, por favor. No crea usted que Josué está comenzando su ministerio. No, Josué ya se va. Josué ya se va y está diciendo: bueno, ya me voy, pero mis hijos van a seguir sirviendo al Señor. Ahora, miren lo que pasa en Jueces capítulo 2, verso del 7 al 10. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? Todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué. Diga conmigo: murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda la generación de Josué también fue reunida con sus padres. También murieron ellos. ¿Sí dice amén conmigo? Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Diga conmigo: otra generación. ¿Cuál era el problema de esa generación? Que no conocían a Jehová. Ahí estaban los hijos de Josué. Entonces sonó muy bonito cuando Josué, ¿verdad?, dijo delante de toda la congregación: mi casa y yo serviremos. Pero cuando Josué no estuvo, los hijos de Josué no sirvieron al Señor. Ya cuando Josué le tocó partir, los hijos de Josué no sirvieron al Señor. Le hago una pregunta, voltéeme a ver todos los que son papás. Si no obligaras a tus hijos a venir a la iglesia, por ellos, decisión propia, ¿vendrían a la iglesia? Ahora, no todos, diga conmigo: no todos, porque hay hijos de cristianos que sí aman venir a la iglesia, que sí les gusta estar en la iglesia, que siempre están: papá, apúrate, mamá, apúrate, porque ya tenemos que ir a la iglesia. El hijo viene hasta enojado, bravo, porque el que se tarda es el papá y no el hijo, y no la hija. ¿Sí me explico? Entonces, si tú ya eres llamado a la presencia de Dios, ¿qué van a hacer tus hijos? ¿Van a seguir a Dios? ¿O cuando vean que ya no está el papá o la mamá que los obligaba a ir a la iglesia, se van a descarriar ellos y se van a ir al mundo? ¿Qué van a hacer tus hijos? Escúcheme bien. ¿Sabes qué van a hacer tus hijos? Lo que tú les modeles. Lo que tú les modeles. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Voltéeme a ver. Está el apóstol Pablo hablando con Timoteo, un joven como de unos 18 a 20 años ya en este tiempo. Amén.
Está el apóstol Pablo hablando con Timoteo y le dice: en ti hay una fe que no es fingida. Tú no vas a saber si la fe de tus hijos es auténtica hasta que ellos sean adolescentes. Hasta que ellos sean adolescentes y que entonces el enemigo los quiera seducir con las pasiones de este mundo. Mientras tus hijos están pequeños, son niños, ¿verdad? Son moldeables y son manejables, entre comillas. Amén. Pero ya cuando son adolescentes, siéntense por favor, que me ponen nervioso. Andan más perdidos que Adán y Eva el 10 de mayo estos hermanos, ¿verdad? Entonces, usted no va a saber en realidad si sus hijos, ¿verdad?, quieren servir a Dios hasta que sean adolescentes. Porque ahí se empieza a desarrollar su personalidad y empiezan a desarrollar su carácter. Ahí empiezan ellos, ¿verdad?, a ya no estar tan de acuerdo en ser siempre gobernables por papá y por mamá. Ahí es donde ellos empiezan a cuestionarlo todo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces dice aquí, mire el verso, sígalo leyendo conmigo: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor manera que tú como papá puedas hacer que tus hijos sirvan al Señor? Modelándolo. Timoteo vio esa fe en su abuela, vio la misma fe en su mamá, y ahora él también empezó a tener la misma fe. Diga conmigo, la misma fe. Entonces, voltéenme a ver, papás, qué tipo de fe cristiana, qué tipo de vida cristiana le estás modelando a tus hijos. ¿Cuál es el tipo de vida cristiana que tú estás, ¿verdad?, modelando delante de tus hijos? Porque de ahí es donde va a depender que verdaderamente tú y tu casa sirvan al Señor. Imagínese un papá diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué significa eso? Yo, me pongo primero yo. Entonces yo tengo que modelarle a ellos. Pesan más nuestros hechos que nuestras palabras. Nuestros hijos van a tener más grabados nuestros hechos que nuestras palabras. Entonces, si usted dice: no, pastor, yo quiero que mis hijos sirvan al Señor, y eres el que siempre llega tarde a la iglesia, ¿ya ve cómo sí se enojó conmigo? Y dijo que no se iba a enojar. Entonces, no, yo tengo que ser el primero, tengo que estar involucrado, tengo que servir al Señor, porque quiero que mis hijos sirvan al Señor. Entonces les voy a modelar cómo se sirve al Señor. Amén. Debemos nosotros, estamos en esta serie hablando de ser una iglesia auténtica. ¿Cómo nosotros llevamos la iglesia a nuestra casa? Porque usted debe de ser iglesia en su casa. No hay que ser solo iglesia dentro de la iglesia. Pues aquí todos gritamos aleluya, amén, y todos nos vemos bien bonitos y bien santos. Pero ¿qué tal te ves en tu casa cuando te enojas, cuando te molestas? ¿Qué tal te comportas en tu casa? ¿Qué tan cristiano eres en tu trabajo? Es más, en tu trabajo a lo mejor ni saben que eres cristiano, porque te comportas como los mundanos, porque participas de cosas incorrectas. Entonces la iglesia la debemos de llevar a casa. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, yo en mi casa serviremos al Jehová, significa que lo que yo aprendo de Jehová aquí en la iglesia también lo tengo que llevar a la casa. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, ¿verdad? Queremos platicar con ustedes cómo es que nosotros logramos llevar la iglesia a nuestra casa. Cómo nosotros como cristianos vivimos la iglesia en nuestra casa, vivimos la iglesia en nuestro lugar de trabajo, vivimos la iglesia en todo lugar donde nosotros estamos. Amén. Entonces, lo primero que quiero definirle a usted es qué es la iglesia y qué es lo que entendemos por iglesia. Amén. Bueno, le vamos a dar la palabra aquí a estos hermanos. ¿Qué es la iglesia y qué es lo que entendemos nosotros por iglesia? Bueno, yo quiero leer para empezar en Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, bueno, todos sabemos, los que han tomado escuela dominical, hasta se saben en griego cuál es la palabra para iglesia. Pero yo quiero retomar el mensaje aquí de Pedro, que dice que él nos llamó. En algunas otras versiones habla de sacar, como cuando usted llama a alguien de un lugar y le dice, ven, por favor, viene la persona hacia nosotros. Entonces, eso fue lo que hizo con nosotros el Señor Jesucristo, que nos sacó de allá afuera del mundo, no físicamente, porque recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que era necesario que el pueblo se quedara, o sea, lo que Él había discipulado, se quedaran ahí en el pueblo, para que pudieran ver las buenas obras que Él haría a través de ellos. Entonces, para mí la iglesia es un pueblo adquirido por Dios, para que mediante sus obras la gente pueda glorificar a Dios. Es decir, que nosotros vamos por medio de nuestro comportamiento y nuestra actitud, tenemos que ser iglesia, no solamente aquí en el templo, porque eso es lo más común que hace la gente que tiene religión. Ellos se ponen su traje de religión, se lo llevan, están una hora y media, ya lo cuelgan y dicen hasta el otro domingo lo vuelvo a tomar. Entonces eso no es iglesia. La iglesia es aquí, es allá afuera en el mundo, en el trabajo, en la escuela, donde uno esté, sigue siendo iglesia, porque Dios nos llamó de allá afuera, donde estábamos en las tinieblas, ahora ser luz en donde estemos. Bueno, también ahí en esa cuestión, nosotros fuimos llamados de las tinieblas a una luz, y esa luz es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Usted y yo representamos a la iglesia donde quiera que estemos, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Ser iglesia no es venir aquí el día domingo, adorar, levantar las manos, traer su diezmo y ofrenda. La iglesia es allá en casa, donde vivimos la mayor parte del tiempo. Y quiero retomar un versículo de la Biblia en el que nos habla y dice, mas ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque juntamente dice, con Cristo yo he sido crucificado. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios que sí lo aceptamos para que Él ahora gobierne nuestra vida, estamos siendo o fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces usted y yo somos iglesia porque fuimos llamados de las tinieblas a la luz de Dios. Bueno, también en la Biblia podemos encontrar que el apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros como miembros somos el cuerpo de Cristo, somos iglesia que funcionamos de acuerdo a la cabeza, que es precisamente Cristo, y es algo que va relacionado con lo que decían los hermanos, cómo funcionamos no aquí dentro, ¿verdad?, del templo, sino afuera. Debemos de funcionar conforme a Cristo, que es nuestra cabeza y es el que nos dirige. Quiero comentarles, y que ustedes deban de tener claro en su corazón, que la iglesia no es un grupo de personas perfectas, porque la gente a veces en el mundo, ¿verdad?, piensa que por venir a la iglesia ya se es perfecto. Y muchas veces cuando tú tienes un error, cuando tú cometes algún error, te dicen, ¿y eso que vas a la iglesia? Entonces ahí empezamos nosotros a tener un conflicto y a pensar y a creer que venir a la iglesia significa ya ser perfecto, y no es así. Amén. La iglesia es un grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, que todavía pecamos, pero que ahora tenemos la redención en Cristo Jesús. Ahora, lo siguiente que queremos compartir con ustedes es por qué es difícil llevar la iglesia a la casa. ¿Por qué se vuelve difícil llevar la iglesia a la casa? Mire, usted está aquí en la iglesia, y si aquí alguien le hace algo malo, usted no tiene ningún problema a veces en perdonar o pasar la ofensa. Pero si alguien te hace algo malo ahí en la casa, ¿cómo reaccionas cuando te hace algo malo tu esposo o tu pareja?
¿Cómo reaccionas cuando ya en la casa las cosas salen mal? Cuando ya en la casa tienes problemas con un vecino. Entonces, ¿por qué aquí sí es fácil orar, pero allá en tu casa no oras? ¿Por qué aquí en la iglesia te es fácil alabar al Señor, pero allá en tu casa se vuelve difícil? ¿Por qué se complica llevar la iglesia a nuestra casa? Bueno, yo creo que hay que, como les dijera, desmitificar, porque muchos venimos de allá afuera del mundo. Creo que la mayoría de aquí no fuimos formados en una familia cristiana. Y es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que renovemos nuestro entendimiento con base a la palabra. A veces tenemos mucha información que nos ha sido heredada de nuestros padres, y esa misma imagen de cómo vivimos la familia dentro de ese encuadre que no era cristiano, llevamos mucho de eso a nuestra familia, y a veces nos cuesta despojarnos de eso. Por eso es tan importante que nosotros creamos que en Cristo son nuevas todas las cosas. Como escuchaba un predicador esta semana, dice, muchos creen que al bautizarse ya sale uno ya con un traje de luz que todo lo va a rechazar, y no, es un proceso. Dios es un Dios de procesos que empieza desde cero hasta que uno acabe al hombre y la mujer perfecta, entendiendo esto, que es moralmente, no que no vayamos a fallar, sino que al momento de yo pecar, el Espíritu Santo me va a sentir la culpa de lo que yo estoy haciendo. Una de las cosas que como familia hacemos es no irnos a la cama cuando hay algo que arreglar entre nosotros. Entonces yo creo que hay que desmitificar mucho de lo que venimos a hacer nosotros aquí en la iglesia. A veces somos muy religiosos y no dejamos guiarnos por Dios en el sentido de dejarnos escudriñar por Él. Una de las cosas que da testimonio Dios acerca de David era eso, de que él se dejaba escudriñar por Él, es decir, cualquier pensamiento que tenía decía, híjole, esto creo que no es conforme a la palabra de Dios, y él lo iba delante de Dios, estaba delante de su presencia y traía revelación y le decía, no, eso es algo incorrecto. Y tomo como ejemplo algo que me sucedió a mí ahora con mi hijo. Usted me dirá que es algo que no tiene la mayor importancia, pero créame que sí. Yo crecí viendo el cine de luchadores. ¿Cuántos de aquí han visto todas las películas del santo, del famoso Blue Demon? Entonces, en una plataforma donde se dan estas series por medio de internet, vi que estaban dando la vida de este luchador, Blue Demon, que ustedes lo traducen al español y es el demonio azul. Entonces yo dije, la voy a ver, y mientras me estoy haciendo cargo de mi hijo, la vamos a ver. Pero yo, después de ver esta serie, mi hijo se empezaba a mirar para arriba y mirar para otro lado y empezaba a estar mal. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué como si estuviera viendo algo cuando en realidad nosotros físicamente no veíamos nada? Entonces el Espíritu Santo me dijo, no, pues es que lo estás ministrando con esa serie. ¿Esa serie de qué trata? Pues de un demonio. Por eso hay que tener cuidado con lo que estamos trayendo a nuestro hogar. Usted dirá, ay hombre, pero si eso no tiene nada de malo. No, muchas de las cosas, a veces nosotros no tenemos un ambiente de paz en nuestro hogar por todas las cosas que traemos y que estamos viendo. Bueno, pues como seres humanos que somos, tenemos sentidos, y muchas veces creemos más en lo que vemos, en lo que podemos tocar, en lo que podemos degustar. Y es lo que nos han ido enseñando en la escuela, ¿no? Nos enseñan el famoso método científico, a creer en lo que se puede comprobar. Nosotros, cuando nos vamos a un ambiente espiritual,
sabemos que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Y dice la Biblia que Dios es espíritu. Y al trasladar la iglesia o el ambiente de iglesia a casa, muchas veces resulta difícil, porque estamos allá en casa solos, ya no está el pastor, ya no está el líder, ya no estamos escuchando la alabanza, ya no estamos en ese ambiente espiritual que aquí entre todos generamos, sino que nos encontramos solos, aparentemente, porque debemos entender que cuando Jesús asciende y se va al Padre, Él nos dice: bueno, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora yo les enviaré a ustedes un consolador, el cual los va a guiar, que es el Espíritu Santo. Debemos recordar cuando estemos allá en casa solos, que no estamos solos, que está con nosotros el Espíritu Santo y que está Dios ahí, porque Dios está en todo lugar. Aunque a nuestros sentidos humanos no lo podamos ver, no lo podamos tocar, pero al entrar en su presencia nosotros le podemos sentir. Entonces estamos allá y vienen los pleitos y de repente se nos olvida que también somos morada del Espíritu y tal vez explotamos, tal vez decimos palabras que después las pensamos y nos arrepentimos de ellas. Pero debemos entender que dentro de nuestro hogar quien debe gobernar es Jesús, quien debe gobernar es Dios, es el Espíritu Santo. En todo lo que hacemos, en toda decisión que nosotros como familia debemos tomar, debe estar primeramente la dirección del Espíritu Santo, hacia dónde ir, qué decisión tomar, qué hacer en cualquier situación, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en la relación con nuestros hijos. Si nosotros renovamos nuestro entendimiento y renovamos nuestra mente, siempre debemos tener en cuenta que ahí está Dios, que Dios está en nuestro hogar, está en nuestro trabajo, está en todo lugar. Entonces debería resultar fácil ser iglesia fuera de la iglesia, porque venimos aquí a ser capacitados, a ser enseñados, para que todas esas armas que nosotros tenemos y nos son enseñadas, el lugar donde las vamos a aplicar es allá afuera. Entonces, aunque no estamos en ese ambiente que vivimos aquí en la iglesia, ese ambiente que nosotros generamos aquí es el mismo ambiente que debemos llevar. Algo que a mí me sucedió fue de que cuando yo recién empecé a conocer de Cristo, a mí se me dificultaba orar por los alimentos cuando estaba mi familia que no conocía de Cristo, que no se convertía. O aún cuando yo comía con amigos, a mí se me dificultaba o no lo hacía, no oraba por los alimentos porque me daba vergüenza, porque pensaba que me iban a rechazar, porque pensaba que me iban a decir que para qué hacía eso. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones también nos hacen o influyen mucho a que nosotros digamos o caigamos en una religiosidad de decir, bueno, orar por los alimentos solo en el templo, orar por sanidad solamente en el templo, ¿no? Y es algo que a mí me sucedió y yo creo que a lo mejor a ustedes también habrá a quienes les está sucediendo de la misma manera, pero debemos de romper con todo eso, saber, ¿verdad? Como decían los hermanos, que allá afuera es donde más nosotros necesitamos poder practicar lo que nosotros aprendemos acá. Miren, les comento esto, ¿verdad? A veces tenemos una mentalidad o estamos programados para pensar que la iglesia es para las cosas de Dios, el mundo es para portarnos mal y la casa es para hacer lo que yo quiera porque estoy en mi casa. Y tenemos que cambiar esa manera de pensar. Esté yo en la iglesia, esté en el mundo, ¿verdad? Que tiene que ver con mi trabajo, mi escuela, el lugar donde estoy, o esté en mi casa, debo de ser el mismo. Dice la Biblia que seamos luz en medio de las tinieblas. En la iglesia no hay tinieblas. Las tinieblas están afuera. Entonces, ¿dónde debes de ser tu luz? Allá afuera. Si dice amén conmigo. Donde tú estás, ahí tú debes de venir y poder ser luz y poder comportarte como un creyente, como un cristiano. El problema es que estamos a la hora de las alabanzas, de la adoración, y tú no alabas y no adoras a Dios.
El problema es que estamos orando y tú no oras a Dios. El problema es que tú solo vienes a sentarte a escuchar un mensaje para que te digan palabras bonitas que te hagan sentir bien el alma, y lo tomas como una terapia y ya te vas a tu casa ya bien terapiado. Entonces no funciona así. Entonces estamos alabando al Señor, tengo que meterme a alabar al Señor. Estamos orando, tengo que meterme a orar. A lo mejor vienes comenzando a venir a la iglesia y dices, ¿cómo oro? ¿Verdad? Escucha cómo lo hacen los demás y vas a ir aprendiendo poco a poco, de la misma manera que aprendimos a hablar cuando éramos niños. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer iglesia allá. Si tú en la iglesia eres, ¿verdad?, una persona desinteresada de Dios, menos vas a ser alguien interesado de Dios en tu casa. Menos lo vas a hacer, menos vas a ser interesado por las cosas de Dios en tu trabajo. Si tú en la iglesia, para ti Dios es lo más grande, para ti Dios es lo máximo, para ti Dios es lo mejor, cuando salgas de aquí, Dios va a seguir siendo para ti lo mejor y lo más grande. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, ¿cómo sé si yo, verdad, estoy siendo una iglesia en mi casa? Vuelvo a repetir, escúcheme bien. ¿Cómo sabes que tú eres una iglesia en casa? Porque no te sientes mal cuando vienes a la iglesia por tu comportamiento en casa. Porque no te sientes mal. Si tú estás en la iglesia y tú, verdad, no tienes pena, no tienes vergüenza, no tienes miedo de acercarte a Dios, tú no te sientes mal en la iglesia por tu comportamiento en casa, es porque eres el mismo allá y también eres el mismo aquí. Pero si vienes a la iglesia y lo primero que te sientes es avergonzado, ¿qué va a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Verdad? A lo mejor ya no me van a dejar entrar a la iglesia. ¿Para qué oro si en mi casa me porto mal? No quiero ser hipócrita y ponerme a cantar y a danzar y doblar mis rodillas si en mi casa me porto mal. Si tú te comportas de esa manera, es porque tú no estás haciendo iglesia en casa. Amén. Pero cuando tú eres iglesia, ¿verdad?, en casa, no tienes miedo, no tienes temor de acercarte a la presencia del Señor. Amén. Sí, algo que debemos de hacer es, como les dijera, ser más prácticos. Jesús era práctico al momento de que Él ponía ejemplos acerca de la palabra de Dios. Nosotros, aquí en México, por el catolicismo que tenemos, somos muy religiosos y todo lo queremos meter dentro de ese entorno. Entonces, así como lo comentaba el pastor, nosotros debemos de hacer las cosas no para el hombre, sino para Dios. Aun cuando no nos estén viendo, sabemos que Dios está allá arriba observándonos. Y algo de lo que me llamaba la atención mucho de un ministerio que hay en Argentina, era de que ellos decían que a sus hijos, a sus más pequeños, ellos antes de irse a dormir le contaban una historia de la Biblia, y que en una mesa redonda a ellos le preguntaban a sus hijos, ¿y por qué crees en Dios? Y si en verdad creía en Dios o si había alguna duda, porque decía, a veces creemos que porque ya somos una familia cristiana, ellos están creciendo como nosotros, y no podemos ver que allá afuera en el mundo, cuando salen a compartir con amigos que no son cristianos o en la misma escuela, les están metiendo ideas contrarias a la Biblia. Entonces decían que ellos tenían un día a la semana para estar como familia, y que cualquier duda que ellos tuvieran, que decir, bueno, es que yo no creo que Dios sane, por ejemplo. Y ellos decían, no, pues vamos a ver la Biblia, a ver qué dice. Y conforme a eso dice la fe, aunque usted los ve así como niños, que me va a entender, no. Ellos dicen, no, aun cuando ellos están en esa etapa, ellos van discerniendo a Dios y ellos van creciendo fuertes. Yo creo que eso nos falta mucho como iglesia, que nosotros tengamos tiempo de calidad con nuestros hijos y que le enseñemos la palabra tal cual lo dijo Josué, que el libro de la ley no se apartaría de nosotros ni de día ni de noche. Bueno, algo también importante son nuestros hijos, funcionan como indicadores de si nosotros estamos siendo iglesia verdaderamente en casa.
Si ustedes tienen hijos ya grandecitos que pueden expresar, ¿no? ¿Qué están hablando sus hijos de ustedes? Si te ve como papá o como mamá, que tus convicciones o lo que tú crees va de acuerdo a tus acciones. Deben escuchar la voz de sus hijos y ellos verdaderamente les dirán, ¿no? Imagínense qué bello sería decir, mamá, que el hijo, diga, mamá, papá, quiero adorar a Dios como tú lo haces, quiero orar como tú oras. Pero qué malo sería que el hijo diga, ay mamá, ay papá, pues tú allá eres en la iglesia, te comportas de una manera y aquí en la casa eres totalmente diferente. Entonces escuche a su hijo, que es un indicador importante de si usted está haciendo verdaderamente iglesia en su casa. Bueno, también hace ratito decía el hermano Juan Carlos que la mayoría de nosotros pues no tuvimos la bendición de nacer en una familia cristiana. Nosotros en este momento, pues gracias a Dios, estamos teniendo hijos que desde que nacen los estamos formando en los valores cristianos. Entonces una de las cosas que estamos haciendo con Mateo es enseñarle a orar, y él a la edad que tiene una oración memorizada, y él así la hace, memorizada, así tal cual nosotros se la enseñamos. Pero sabemos que conforme él vaya creciendo, yo sé que él mismo va a ir hablando, va a ir relacionándose con Dios, y las palabras ya no van a ser las que nosotros le decimos, sino que de él van a nacer qué es lo que él le quiere decir a Dios. Es la formación que le damos en casa, ese es un ejemplo, ¿no? Y ahorita que ya está en la etapa que sale de casa, que ya tiene que ir a la escuela, yo creo que nosotros ahí también nos podemos dar cuenta si estamos siendo iglesia en la casa, ¿verdad? A lo mejor en la casa mi hijo sí ora, a lo mejor en la casa mi hijo lee la Biblia, hace todo lo que nosotros le digamos, ¿no? Pero cuando se va a la escuela, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? ¿Pelea con sus amigos? ¿Qué hace? Entonces allá también él tiene que orar, ¿verdad? Por sus alimentos, como lo hace en la casa, y es ahí donde nos podemos dar cuenta. Amén. Miren, yo creo, ¿verdad?, de que una de las maneras de saber si tú estás haciendo iglesia en casa, ¿verdad?, es como decían, es verlo reflejado, ver frutos, ver en mi hogar que hay frutos. Y es muy cierto lo que decía la hermana Nayeli. Escúcheme bien los papás, tú tienes de los 0 a los 6 años para poder influenciar en tu hijo valores y principios que lo van a marcar para toda la vida. Después de los 6 años, ¿verdad?, en adelante, ya 7 años en adelante, empieza a veces a ser más complicado. Ya el niño ya empieza a desarrollar, o la niña empieza a desarrollar una personalidad. Entonces, de los 0 a los 6 años, nosotros tenemos para ir, ¿verdad?, sembrando en ellos. Y escúcheme bien, no se trata de lo que le digo a mi hijo, sino de lo que él ve, de lo que él mira. Entonces los hijos pequeñitos son imitadores de todo. No sé si ha visto usted, ¿verdad?, que a veces hay niñas que como ven que mamá se pone unos zapatos, se ponen los mismos zapatos de la mamá. Como ven, ¿verdad?, los zapatos del papá, van y se ponen los zapatos del papá. Y escúcheme bien, se ve chistoso y es broma, pero eso es una gran enseñanza también. Que va a llegar un día donde tu hijo se va a poner en tus zapatos. Va a llegar un día donde tu hija se va a poner en tus zapatos. Y entonces, si tú como papá fuiste alguien que no honró a Dios en el matrimonio, no esperes de tu hijo o de tu hija que él también lo honre. Después queremos que las hijas se guarden, que sean puras, que sean santas, y nunca vieron eso en ti. Después queremos, ¿verdad?, que los hijos hagan cosas que nosotros deseamos para ellos, pero ellos nunca los vieron en nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, porque quiero que entienda esto, siempre, y esto grábeselo en su corazón, siempre va a haber Herodes en nuestras generaciones. Siempre va a haber Herodes, ¿verdad?, personajes levantados por Satanás que quieran matar a nuestros hijos, a los hijos de los creyentes, a los hijos de los cristianos, y no te lo tienes que tomar nada a juego. El siguiente punto, ¿verdad?, que queremos tratar es que debemos de venir a la iglesia y amar la iglesia. Por eso le vuelvo a repetir, ¿cuántos de ustedes no aman la iglesia? Vienen a la iglesia porque no hay de otra. Vienen a la iglesia porque tu papá o tu mamá te trae, porque tu mamá te dice, si no vas a la iglesia, olvídate que te voy a dar dinero, olvídate que te voy a dar esto, olvídate que te voy a dar lo otro. Vienes a la iglesia porque te traen a la fuerza o porque tú amas estar en la casa del Señor.
Y es importante que aprendamos a amar venir a la iglesia. Hay personas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que se pueden aguantar 2 horas, 3 horas en un concierto esperando que salga el cantante, ¿verdad? Porque a veces se tardan muchísimo. Se pueden tardar 40, 50 minutos haciendo cola en un banco para poder ir a cobrar. Se pueden tardar un montón de tiempo haciendo, ¿verdad?, fila. Pero cuando vienen a la iglesia, cuando ya pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, dicen, ay, ¿a qué hora se acaba esto? En lo que deja de hablar el hermano, yo me voy a echar una siestecita aquí en la silla. Yo creo que con respecto a esto también vale la pena mencionar qué es lo que digo yo de la iglesia ahí en el hogar. Porque muchas veces, sí, pastor, todo amén, y llegamos a la casa y decimos, no, ese pastor que cree meterse en mi vida, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, a mí ese pastor no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y entonces nuestros hijos están oyendo, aunque usted no se lo esté diciendo, no le hagas caso al pastor, lo que lo está diciendo, entonces la iglesia es mala. La iglesia te prohíbe esto. La iglesia no es un lugar donde no me voy a estar contento. ¿Y qué es lo que lo está poniendo la semilla de la disensión? Al rato, cuando esos jóvenes crezcan, no van a querer saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted mismo no se sujeta a sus autoridades, y lo que está usted engendrando, como dice la palabra, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Cuando esos jóvenes crezcan y digan, ay, pastor, ore por mi hijo, porque no quiere venir a la iglesia. ¿Y por qué será, hermana? Pues porque uno a veces comete el terrible error de ir a contar allá, y más cuando tenemos gente que no cree en el Señor, a decir, no, hombre, es que la iglesia esto, me exigen y yo no puedo dar. Y entonces, en vez de que la gente diga, híjole, pues si es así a ese lugar, yo no quiero ir. Entonces, vayamos siempre a decir, como dice la palabra, buenas nuevas, no a injuriar, no a sacar lo que no sacamos aquí. Para eso existe el altar. Si usted tiene algo en contra de alguno de nosotros o de la iglesia, póngase a cuentas con el Señor, pero no vaya a sacar allá afuera en su hogar cosas que aquí no dice, porque después la gente que lo está oyendo, y más nuestros hijos, va a decir entonces, entonces la iglesia no es un buen lugar para que yo esté, mejor me voy al mundo. Bueno, yo quiero citar lo que dice Efesios 5:25, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Nosotros somos cristianos, somos imitadores de Cristo, y dice aquí en Efesios que Cristo amó a la iglesia, entonces nosotros debemos amar a la iglesia. Siempre, cada domingo, yo le invito a que usted venga con una mente abierta y diga, desde casa voy a la iglesia y voy a escuchar lo que Dios va a hablar hoy a mi vida. No venga como, pues voy a cumplir un domingo más, voy a hacer esto, voy a hacer otro, hasta ya me lo sé punto por punto lo que va a suceder en la iglesia. No, usted venga expectante a qué va a recibir de Dios cada domingo. Cada domingo es algo nuevo que Dios nos prepara para cada uno de nosotros, hermanos. Bueno, también tomar ahí el mismo pasaje que leyó la hermana Nayeli, dice que Cristo amó a la iglesia. Cuando nosotros amamos a alguien, nosotros hablamos de ese alguien a quien amamos, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, hablamos de nuestros hijos. Amamos a nuestros esposos, pues hablamos de ellos también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si usted, hermano o hermana, tiene familiares que aún se han negado a recibir a Cristo? Cuando usted llega a casa, usted tiene que hablar de la iglesia, de lo que usted vivió, de lo que usted experimentó aquí, y eso va a empezar a inquietar los corazones de ellos y van a querer venir también a ver o a sentir o a experimentar lo mismo. Amén. Fíjense que ahorita que hablaba del anciano, recuerdo cuando estuvo el pastor Elías la última vez que vino, y él comentaba eso, ¿verdad? Que él se encontró a jóvenes, niños, adolescentes en su iglesia que no se querían acercar a él. Y cuando él, ¿verdad?, los llamó y les preguntó que por qué siempre había ese rechazo hacia él, pues ellos comenzaron a decir que pues todo lo mal que hablaban sus papás del pastor en la casa.
Entonces, yo como le he dicho, lo digo con todo respeto, si usted habla mal de mí, no me da, ¿verdad?, ni me quita eso. A usted sí le afecta, porque entonces, ¿verdad?, sus hijos van a empezar a formar un rechazo hacia las cosas de Dios. Por eso yo le he dicho a varios de ustedes, hay varios de ustedes que ya ni usan al coco para espantar a sus hijos, ahora usan al pastor, ¿verdad? Ah, te portas mal, te voy a llevar con el pastor. ¿Y yo qué culpa tengo, verdad? Entonces, usted, por favor, ¿verdad?, tenga cuidado de lo que habla. Pero si usted no está de acuerdo en algo en la iglesia, venga y dígamelo a mí. Hable conmigo, digan, pastor, mire, usted dijo esto y no estoy de acuerdo en eso. Amén. Entonces, pero no esté en casa, ¿verdad?, murmurando, criticando, porque lo que está haciendo es abriendo puertas de maldición en su hogar, está acarreando condenación para su familia y está usted sembrando algo malo en el corazón de sus hijos. Amén. Entonces tenga cuidado, ¿verdad?, en esa parte. Y también, ¿verdad?, algo que nosotros queremos compartirles para poder terminar es cuáles son los pasos que consideramos que se deben de dar para poder ser iglesia en casa, no solo aquí, sino también poder comportarnos como una iglesia, como cristianos allá en nuestro hogar. Amén. Yo creo que debe primero de nosotros tener toda la intención de adorar. A veces por las presiones más del trabajo, del tiempo, a veces se nos olvida, así como lo ministró la hermana aquí con la palabra profética, a veces se nos olvida darle a Dios el primer lugar de todo, y a veces, así como nos levantamos, salimos fuera al hogar, a la escuela, y no tenemos ya la predisposición para poner todo en las manos de Dios. Algo que mi esposa hace con nuestro hijo es que cuando ya lo cambia este día domingo, ya le está diciendo, mira Samuel, vamos a ir a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a alabar, tú te vas a sentir bien. Ya desde ahorita, aunque él no tenga esa conciencia, ella ya le está educando de que vamos a un lugar donde va a tener un encuentro con Dios, y eso debemos de tenerlo ya nosotros desde que pongamos un pie fuera de la cama. Es primero voy a adorar, primero voy a dejar que Dios tome el control de mi vida, y ya todo lo que venga ya lo puedo enfrentar, porque ya tengo primero mi relación personal con Dios ya establecida en ese día. Al pueblo de Israel se le decía que todos los días tenía que ir afuera casi 1 kilómetro para buscar el maná. Eso significa que todos debemos esforzarnos todos los días por tener nuestra relación con Dios fresca, que no lo que hay, pues ya me pongo a cuentas, hoy no oré, pero mañana los 20 o 30 minutos que no oré hoy, mañana los repongo. No, hacer todos los días, no como si fuera una mecánica. A Dios le gustan las cosas frescas. Por eso los panes de la preposición dentro del altar se cambiaban todos los días, que era el tipo de la presencia de Dios, de la palabra fresca que Él traía al pueblo. Por eso se cambiaban todos los días. Quiere decir que cada vez que nosotros vamos a Dios, siempre tiene algo nuevo para nosotros y debemos de disfrutar. Bueno, yo enumeré aquí cómo ser una iglesia auténtica. Como punto 1, yo anoté que debemos todos ser llenos del Espíritu Santo, primeramente, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige y es el que nos conduce. Y si no lo tenemos, vamos a ir a cualquier lugar o hacia cualquier rumbo, menos hacia el plan y propósito de Dios. En segundo lugar, para ser una iglesia auténtica, también debemos manifestar el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo. Como número 3, puse que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia, eso mismo lo debemos llevar a cabo y lo debemos hacer de tal manera que nuestra vida, para la persona que no cree, para el incrédulo, es como si en nuestras acciones estuvieran leyendo la palabra de Dios. Y 4,
debemos amar al perdido. Jesús se entregó por el perdido y dice la palabra que Él vino a rescatar a lo que se había perdido. Entonces debemos siempre tener como iglesia auténtica en nuestro corazón amor por el perdido. Y importante también la comunión con el Padre a través de la oración. Bueno, yo también enumeré algunos pasos. Yo puse que nosotros primero debemos de experimentar un cambio en nuestra vida, lo mismo que decía la hermana Nayeli, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y dejar de hacer lo que hacíamos antes. Eso nos va a llevar a ser una iglesia auténtica. Lo siguiente es hacer la voluntad del Padre, que esto implica también poder practicar la palabra de Dios, que nosotros podamos vivirla, no solamente conocerla, sino también llevarla a la práctica. Y por último yo puse evangelizar, que todo lo bueno, todas las bendiciones que yo he recibido por la palabra, que no solamente me lo quede yo, sino que lo pueda compartir para que otros más puedan vivir y ser llenos también de la presencia de Dios. Amén. Miren, yo quiero comentarles a ustedes, ¿verdad?, que nosotros 4 estamos para servir en esta iglesia. Tanto nosotros como familia pastoral, como ellos, ¿verdad?, como ancianos en la iglesia, estamos para poder servirles. Con esto no queremos decirles a ustedes que nuestras familias son perfectas o que nuestra familia es mejor que la familia de ustedes. No es así. A lo mejor nuestra familia hasta tiene más errores que la de ustedes. Lo que queremos, ¿verdad?, es decirles a ustedes que nosotros tratamos de ser iglesia en casa y de ser iglesia en la iglesia y de ser iglesia en casa. De poder comportarnos, ¿verdad?, como cristianos y tener una fe firme. Entonces, en algo nosotros podemos ayudarle, en algo podemos nosotros apoyarle. Acérquese con toda confianza. Si usted quiere que oremos por usted, venga, nosotros queremos orar por ustedes, ¿verdad?, y pedirle a Dios que Él bendiga sus hogares y que Él bendiga sus familias. Amén.